En una ciudad lejana de México, don Ernesto, un anciano de mirada cansada y cabellos canosos, se encontraba en su hogar, inmerso en recuerdos que resonaban en cada rincón. Los muebles, cubiertos por una fina capa de polvo, parecían susurrar historias de un pasado vibrante. Se sentaba en un viejo sillón, mirando a través de la ventana empañada, mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas descoloridas, iluminando las fotografías enmarcadas que adornaban las paredes. Cada imagen contaba una parte de su vida: la sonrisa de Lucía, su primer y único amor, las risas de su hijo Alejandro en momentos felices, y los rostros de amigos que se habían ido. La soledad era palpable, casi como un peso en su pecho, mientras observaba el movimiento de la ciudad afuera. Niños jugaban en la calle, parejas caminaban de la mano y la vida palpitaba a su alrededor, pero para don Ernesto todo parecía distante e inalcanzable. «Ah, Lucía», murmuró con un profundo suspiro, «¿qué daría por revivir aquellos días?». Mientras tanto, en la clínica donde trabajaba, Javier, un joven enfermero recién graduado, se dedicaba a cuidar a sus pacientes con un entusiasmo contagioso. Era conocido por su cariño y atención, siempre asegurándose de escuchar las historias de vida de los ancianos a quienes atendía. En su mente, cada paciente era más que un número, eran vidas llenas de experiencias, amores y desafíos. «¿Cómo se siente hoy, doña Rosa?», preguntó Javier a una paciente que siempre lo recibía con una sonrisa. «¿Puedo traerle algo para comer?». «Ah, Javier, eres un ángel, pero solo un poco de agua, por favor», respondió doña Rosa, mientras sus ojos brillaban de gratitud. Después de un largo día de trabajo, Javier recibió la noticia de que sería asignado para cuidar a don Ernesto. No sabía mucho sobre el anciano, pero la curiosidad lo motivaba. Al llegar a la casa de don Ernesto, Javier fue recibido por un ambiente polvoriento que exudaba la nostalgia de tiempos pasados. El lugar estaba repleto de fotos antiguas, cada una contando una parte de la historia del hombre que allí vivía. «Buenas tardes, señor don Ernesto. Mi nombre es Javier, soy su enfermero», dijo el joven, adentrándose en el hogar. Don Ernesto, sentado en su sillón, miró al joven y ofreció una sonrisa tímida. «Buenas tardes, Javier. Siéntete a gusto», respondió don Ernesto, su voz temblando un poco. Javier notó la tristeza en los ojos de don Ernesto y con delicadeza comenzó a ordenar algunas cosas alrededor. «Creo que sus fotos merecen una limpieza, ¿no cree? Cada una de ellas tiene una historia que contar». «¿Qué sabes sobre historias, joven?», preguntó don Ernesto, levantando una ceja, curioso. «He aprendido que cada uno de nosotros es un libro en sí mismo, y las historias que cargamos son como las páginas que forman nuestra vida», dijo Javier, con un brillo en los ojos. «¿Te gustaría compartir la tuya conmigo?». Don Ernesto dudó, pero la sinceridad de Javier lo hizo sentirse a gusto. «Tal vez, si estás dispuesto a escuchar». La conversación fluyó como un río tranquilo, y don Ernesto, poco a poco, comenzó a abrir su corazón. Mientras contaba sobre Lucía, su primer amor que había dejado marcas profundas en su alma, Javier escuchaba atentamente, sintiendo el dolor y la añoranza que emanaban de las palabras del anciano. Era un amor tan puro, Javier, pero la vida nos separó de maneras que no podríamos imaginar, dijo don Ernesto, mirando la foto de Lucía en la pared, como si ella estuviera allí, escuchándolo. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, pero lo importante es que los sentimientos permanecen, respondió Javier, buscando conectarse con el hombre frente a él. Los dos se perdieron en conversaciones que parecían interminables, mientras el sol se ponía, iluminando el ambiente con un tono dorado. Allí, en aquella casa polvorienta, una amistad inesperada comenzaba a florecer,
mientras el amor y el dolor se entrelazaban en un lazo invisible que los unía. En la penumbra de la sala de estar de don Ernesto, el anciano miró por la ventana empañada, observando la vida palpitante de la ciudad. El sol poniente arrojaba una luz suave, iluminando las fotos enmarcadas en las paredes, cada una contando una historia de amor, pérdida y nostalgia. Al lado de una de esas fotos, vio la sonrisa de Lucía, su primer amor, y el peso de la soledad se hizo aún más presente en su corazón. Cuando sonó el timbre, dudó, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Quién podría ser ahora?, murmuró para sí mismo, levantándose lentamente del sillón desgastado. Era Javier, el joven enfermero, que entró con un brillo en los ojos y una sonrisa acogedora. «Buenas tardes, don Ernesto. ¿Cómo se siente hoy?» «Mejor ahora que has llegado, Javier», respondió don Ernesto, tratando de ocultar la fragilidad de su voz. «Por favor, entra. La casa puede estar polvorienta, pero aún guarda algunos buenos recuerdos». Mientras Javier se acomodaba, notó las fotografías y sintió la historia palpitar en el aire. No pudo evitar preguntar: «Estas fotos son de personas especiales, ¿no?» «Sí», dijo don Ernesto, mirando una imagen en particular. «Esta es Lucía. Fue el amor de mi vida, pero la vida nos separó de maneras que nunca podríamos imaginar». «¿Cómo así?», se interesó Javier, acercándose un poco más. «Éramos jóvenes y apasionados. Nos prometimos un futuro juntos, pero la vida está llena de sorpresas y desencontros. Ella se mudó y nunca tuve el valor de ir tras ella», confesó don Ernesto, con los ojos llenos de lágrimas. «A veces me pregunto si ella aún se acuerda de mí». Javier, conmovido por la sinceridad del anciano, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. «Entiendo un poco de eso, don Ernesto. Mi madre me abandonó cuando era niño, y siempre me he preguntado cómo habría sido si ella estuviera aquí. A veces, el dolor del abandono parece insoportable». Don Ernesto se volvió hacia Javier, dándose cuenta de la fragilidad que el joven ocultaba bajo la fachada de enfermero confiado. «La soledad es una compañera cruel, ¿no es verdad? La llevamos de diferentes maneras, pero siempre está con nosotros». «Sí, señor, pero creo que al compartir nuestras historias podemos aligerar un poco ese peso», respondió Javier, con una sonrisa alentadora. Con la conversación fluyendo, don Ernesto comenzó a abrirse más. «Mi hijo, Alejandro, se alejó de mí hace algún tiempo. Tuvimos un malentendido que nunca pudimos resolver. Siento que lo he perdido para siempre. Es doloroso cuando la familia se distancia, pero tal vez haya una oportunidad de reconciliación», sugirió Javier, mirando a los ojos de don Ernesto, como si quisiera transmitir una chispa de esperanza. El anciano suspiró, su expresión cargada de añoranza. «Me gustaría creerlo, pero el orgullo y el rencor han creado un abismo entre nosotros. A veces es necesario dar el primer paso. Una simple disculpa puede abrir puertas que parecían cerradas», dijo Javier, animándolo a ver más allá del dolor. Don Ernesto reflexionó sobre las palabras del joven. ¿Qué le diría? ¿Cómo puedo expresar el arrepentimiento que he cargado tanto tiempo? Podrías empezar escribiendo una carta. Habla sobre tus sentimientos, tus recuerdos y el amor que aún sientes por él. Eso podría ser un buen comienzo, sugirió Javier, notando la indecisión en la mirada del anciano. Una carta. Tal vez tengas razón, pero ¿y si él no quiere leerla?, cuestionó don Ernesto, con la incertidumbre evidente en su voz. A veces, lo que importa no es la respuesta, sino el valor de abrirse y hacer el intento. Y quién sabe, eso podría ser lo que él necesita para dar el primer paso también, respondió Javier con firmeza. Don Ernesto sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de él. Lo pensaré, Javier.
Te agradezco por tu compañía y por escucharme. Es raro encontrar a alguien que realmente le importe. Estoy aquí para eso, don Ernesto. Todos necesitamos a alguien con quien compartir nuestras historias, dijo Javier con una sonrisa sincera, mientras el sol se ponía, iluminando la sala de estar con un tono dorado. Ambos sintieron que, incluso en medio de la soledad y el pasado, había espacio para la amistad y la sanación. Javier se convirtió en un visitante frecuente en la casa de don Ernesto, y la relación entre ellos floreció de maneras que el joven enfermero nunca podría haber imaginado. El ambiente polvoriento, lleno de recuerdos, se transformó en un refugio de conversaciones profundas y risas compartidas. Cada visita se convertía en una oportunidad para que Javier aprendiera más sobre el pasado de don Ernesto y al mismo tiempo revelara un poco más de sus propias inseguridades. Una tarde soleada, mientras la luz se filtraba por las ventanas polvorientas, Javier trajo un refrigerio simple, sándwiches de queso y un vaso de jugo de naranja. Don Ernesto miró la mesa, admirando la atención que el joven le dispensaba. «¿Realmente te importa, verdad, Javier?», preguntó don Ernesto, con una sonrisa tímida en el rostro. «Claro, don Ernesto. Su compañía es un regalo para mí», respondió Javier, sirviéndose un poco de jugo. «Además, necesita alimentarse bien para mantenerse fuerte». El anciano rió, un sonido que parecía no haber resonado en su casa desde hace mucho tiempo. Tomó un sándwich y dio una mordida. Luego miró por la ventana, pensativo. «Sabes, a veces siento que la vida está hecha de elecciones que hacemos y no hacemos». Hizo una pausa mientras sus recuerdos danzaban en su mente. «Yo tenía un gran amor, Lucía, pero el miedo a ser rechazado me hizo guardar cartas que nunca envié». Javier observó con atención, comenzando a entender la profundidad del dolor que don Ernesto llevaba dentro. «¿Qué te hubiera gustado decirle?», preguntó el joven curioso. «Que la amaba más que a nada, que la vida sin ella fue un vacío que nunca pude llenar». La voz de don Ernesto temblaba. «Pero dejé que el miedo hablara más alto». Javier sintió una conexión intensa al escuchar esas palabras. También tenía sus propias heridas, recuerdos de una infancia marcada por la ausencia de su madre. «Entiendo, don Ernesto. Mi madre me abandonó cuando era niño». Dudó, pero decidió compartir. «A veces me pregunto qué le habría dicho si hubiera tenido la oportunidad». Los ojos de don Ernesto brillaron con empatía. «¿Alguna vez has pensado en escribirle?», sugirió el anciano. Javier movió la cabeza. «No sé si sería capaz». «¿Qué le diría? ¿Que estoy enojado? ¿Que la perdoné?». Es confuso. A veces ponerlo en papel puede ser liberador. Don Ernesto lo miró directamente. «Y quién sabe, podrías encontrar un camino para reconciliarte contigo mismo». Las palabras de don Ernesto resonaron en Javier como un eco de esperanza. Se dio cuenta de que el dolor del pasado no tenía que definir su futuro. Cierta tarde, mientras conversaban, don Ernesto compartió un secreto que lo había atormentado durante años. «Mi hijo Alejandro se alejó de mí tras una pelea». Suspiró, la tristeza evidente en su mirada. «Fui demasiado duro y no supe cómo disculparme». «Ustedes aún tienen tiempo», dijo Javier con convicción. «Lo que sientes por él no ha desaparecido. Un simple pedido de disculpas puede cambiarlo todo». Don Ernesto miró a Javier, admirando su determinación. «¿De verdad crees que él me perdonaría?», cuestionó, su voz llena de incertidumbre. «No lo sabrás hasta que lo intentes. La reconciliación es un proceso, y ya has dado el primer paso al admitir tus errores». Javier sonrió alentadoramente. «¿Qué tal si escribes una carta para él?». «¿Una carta?», repitió don Ernesto, como si la idea empezara a tomar forma en su mente. «No sé si soy capaz de expresar todo lo que siento».
Puedes empezar con un simple «lo siento», sugirió Javier. No tiene que ser perfecto, solo sincero. El anciano asintió lentamente, la idea comenzando a surgir como una luz al final del túnel. Voy a intentarlo. Respiró hondo, como si el peso del pasado comenzara a disiparse. ¿Y si él no responde? La respuesta no es lo más importante. Lo que importa es que estés listo para abrir tu corazón, para mostrarle que aún te importa, dijo Javier con un brillo de esperanza. Don Ernesto miró al joven enfermero, sintiéndose agradecido por su presencia. Javier se había convertido no solo en un cuidador, sino en alguien que lo ayudaba a redescubrir su propia humanidad y el valor de amar nuevamente. Don Ernesto dudaba frente a la hoja en blanco que se extendía ante él. La pluma, entre sus dedos temblorosos, parecía un peso insoportable. Javier, observando al anciano, sintió la ansiedad en el aire. «Tú puedes, don Ernesto. Es solo una carta», lo animó, acercándose lentamente a su lado. La luz del sol se filtraba por la ventana, arrojando un brillo suave sobre las fotografías polvorientas que adornaban las paredes, cada una contando una historia de un tiempo que don Ernesto parecía haber enterrado en su memoria. «No sé por dónde empezar, Javier», murmuró don Ernesto, la voz quebrándose con la emoción. «¿Y si él no me perdona? ¿Y si no soy digno del perdón?» «Te estás siendo muy duro contigo mismo», respondió Javier con un tono suave. «Lo importante es que estás intentando. Eso ya es un gran paso. Habla con el corazón, como lo hiciste sobre Lucía». El anciano respiró hondo, tratando de calmar la tormenta emocional que lo dominaba. Miró nuevamente la pluma, y las palabras comenzaron a fluir, tímidas pero firmes. «Alejandro, mi hijo», comenzó, la voz aún vacilante. «Lo siento por lo que sucedió entre nosotros. Debería haber luchado más. Debería haber sido un mejor padre». Javier se inclinó para leer lo que don Ernesto escribía, su presencia un apoyo silencioso. No quería interrumpir el proceso creativo del anciano, pero la emoción en los ojos de don Ernesto era palpable. «Dile que lo amas», sugirió Javier. «Eso es lo que más importa». Traducción al español MX. Don Ernesto miró a Javier y una leve sonrisa apareció en su rostro cansado. «Voy a intentarlo». Las palabras continuaron fluyendo, cada una evocando recuerdos de sus mejores y peores momentos juntos. Se permitió sentir el dolor del pasado, pero también la esperanza de un futuro diferente. Mientras don Ernesto escribía, un abogado misterioso apareció en la puerta, interrumpiendo el delicado momento. Era un hombre alto, de semblante severo, con un maletín negro en las manos. «Buenas tardes, señor don Ernesto», dijo, su voz profunda resonando en la sala. «Soy el doctor Salazar y vengo a tratar asuntos relacionados con su herencia». Don Ernesto miró a Javier, la incertidumbre reflejada en su rostro. «¿Herencia? No entiendo». El anciano parecía aturdido, como si el peso de la revelación lo hubiera golpeado con fuerza. «Sí, señor», continuó el abogado, abriendo el maletín y sacando documentos. «Tras el fallecimiento de su esposa, usted es el único heredero de un legado significativo. Esto incluye propiedades y documentos personales que pertenecen a su familia». «¿Pero qué pasa con mi hijo?», preguntó don Ernesto, la preocupación transparente en su voz. «¿Qué significa esto para Alejandro?». «Lo que decida hacer con esta herencia depende de usted, señor», respondió el doctor Salazar con una mirada neutra. «Pero es importante que sepa que hay cartas y diarios que pueden revelar secretos sobre su vida y su familia. Esto puede ser un punto de inflexión en la relación entre usted y su hijo». Javier, absorbiendo la gravedad de la situación, sintió su corazón acelerarse. Recordó las cartas que don Ernesto guardaba, esas que nunca fueron enviadas a Lucía. «Señor,
Tal vez esas cartas sean una oportunidad de reparación. Puede usarlas para conectarse con Alejandro. Sí, tal vez, murmuró don Ernesto, mirando los documentos con una expresión de confusión y miedo. Pero ¿y si estas revelaciones alejan a mi hijo aún más de mí? Nunca lo sabrá hasta que lo intente, dijo Javier con firmeza. Esas cartas pueden ser el puente que necesita para sanar viejas heridas. Don Ernesto asintió lentamente, sintiendo el peso del dilema moral que se presentaba ante él. ¿Qué hacer con la herencia y los secretos que contenía? Era una carga que no había solicitado, pero que ahora parecía inevitable. Miró a Javier, buscando consuelo en la presencia del joven enfermero, que se había convertido en un ancla en su vida. Solo quería que las cosas fueran diferentes, susurró don Ernesto, mirando por la ventana nuevamente, hacia la ciudad que pulsaba allá afuera, tan viva, mientras él se sentía atrapado en un pasado que no podía cambiar. Pero tal vez, solo tal vez, esto me dé una oportunidad para reparar lo que quebré. Enfrentemos esto juntos, don Ernesto, dijo Javier, poniendo la mano en el hombro del anciano. No está solo en esto. Y así, en medio de la incertidumbre, un nuevo capítulo comenzaba a dibujarse, lleno de posibilidades y desafíos por enfrentar. Javier, ahora un amigo cercano de don Ernesto, sentía que su misión iba más allá de cuidar la salud del anciano. El crecimiento de la amistad entre ellos le había dado un nuevo propósito, pero al mismo tiempo, la revelación sobre la herencia y los secretos de don Ernesto pesaban en su mente. Una herencia que podría significar no solo bienes materiales, sino un llamado a la reconciliación familiar. Sabía que, para entender mejor lo que estaba en juego, necesitaba encontrar a Alejandro, el hijo distante de don Ernesto. Después de algunos días de reflexión, Javier decidió que era hora de actuar. Sacó su celular y comenzó a investigar. La búsqueda de información sobre Alejandro era como buscar una aguja en un pajar. El joven enfermero no tenía muchas pistas, pero, decidido, recordó algunas referencias que don Ernesto había hecho sobre un refugio que ayudaba a personas en situación de vulnerabilidad. Con la dirección en mente, Javier se vistió con su uniforme y partió. El refugio era un lugar simple, pero acogedor, ubicado en un barrio menos favorecido de la ciudad. Al entrar, Javier fue recibido por un olor a desinfectante y comida casera. Algunas personas estaban sentadas en mesas, mientras otras se agrupaban alrededor de una radio que tocaba canciones antiguas. Se acercó a la recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. «Hola, estoy buscando a un joven llamado Alejandro. ¿Sabe si está aquí?», preguntó Javier, tratando de mantener la voz tranquila. «Ah, ¿Alejandro? Sí, está aquí, pero no se encuentra en buen estado», respondió la mujer, con una mirada que mezclaba compasión y preocupación. «Ha tomado algunas decisiones malas». Javier agradeció y pidió ser dirigido hacia Alejandro. Después de unos minutos, encontró al joven sentado en un rincón, con la cabeza baja y una expresión de desánimo. El corazón de Javier se apretó al ver la figura abatida que imaginaba. Era el hijo de don Ernesto. «Hola, Alejandro». Javier se acercó, tratando de transmitir una aura de apoyo. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. «¿Quién eres?». La desconfianza era evidente en su voz. «Mi nombre es Javier. Estoy cuidando de tu padre, don Ernesto», dijo el enfermero sentándose frente a él. «Él se preocupa mucho por ti». «¿Él se preocupa?». «Desde que tengo memoria nunca le importó», respondió Alejandro, la amargura palpable en sus palabras. «Solo me dejó atrás. Sé que las cosas no son simples, pero le gustaría reconectar. Está arrepentido», dijo Javier, tratando de encontrar una manera de alcanzar el corazón endurecido de Alejandro. «¿Arrepentido? Tuvo la oportunidad de ser un padre y no la aprovechó. Ahora no me necesita», replicó Alejandro,
con una mezcla de rabia y dolor. Pero él está aquí, intentando cambiar. Me habló de ti, de todas las cosas que pasaron, insistió Javier. No puedes simplemente desecharlo todo. Si aún te importa, tal vez valga la pena darle una oportunidad. Alejandro miró a Javier confundido. ¿Y por qué te importa tanto? Ni siquiera me conoces. Me importa porque, al igual que tú, también tuve una relación complicada con mi familia, confesó Javier, sintiendo que necesitaba abrirse. Sé lo que es extrañar a alguien que debería estar a tu lado. El joven se quedó en silencio, absorbiendo las palabras de Javier. La vulnerabilidad que el enfermero mostraba parecía romper un poco la barrera que Alejandro había construido a lo largo de los años. ¿Y si voy hasta él y nada cambia? ¿Y si no me quiere de vuelta?, preguntó la voz temblando. Yo estaré a tu lado. No tienes que hacerlo solo, respondió Javier, poniendo la mano en el hombro de Alejandro en un gesto de apoyo. La reconciliación es un proceso, y cada paso que des puede ser el comienzo de algo nuevo. Alejandro respiró hondo, luchando contra las emociones que comenzaban a surgir. Quizás debería intentarlo. No sé qué va a pasar, pero no quiero mirar atrás y arrepentirme de no haber hecho nada. Traducción al español MKX. Esto es todo lo que puedes hacer, Alejandro. Intenta, por ti y por él, dijo Javier, sintiendo una ola de esperanza mientras observaba cómo la determinación comenzaba a surgir en los ojos de Alejandro. Ambos se levantaron y con un paso titubeante, Alejandro siguió a Javier, listo para enfrentar lo que vendría, no solo por sí mismo, sino también por su padre. Javier caminaba por las calles sucias y oscuras, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Estaba a punto de encontrar a Alejandro, el hijo de don Ernesto, y su mente era un torbellino de pensamientos sobre cómo abordar la delicada situación. Una ligera lluvia comenzó a caer y recordó las palabras de don Ernesto sobre la importancia de la reconciliación. El refugio donde se encontraba Alejandro no parecía prometedor, pero Javier estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para unir a padre e hijo. Al entrar en el refugio, el olor a desinfectante y un leve aroma a moho invadieron sus fosas nasales. Vio a varias personas sentadas en bancos, algunas con miradas vacías, otras murmurando en voces bajas. Javier se acercó al encargado y preguntó por Alejandro. El hombre, con una mirada cansada, señaló un rincón de la sala, donde un joven de apariencia descuidada estaba sentado, mirando por la ventana. «¿Eres Javier, verdad?», preguntó Alejandro, sin apartar la vista de la lluvia que escurría por el cristal. Su voz era baja y ronca, como si hiciera mucho tiempo que no hablaba sinceramente con nadie. «Sí, soy yo, y tú debes ser Alejandro», respondió Javier, tratando de mantener un tono amigable. Se acercó y se sentó a su lado. El joven todavía parecía distante. «Vengo a hablar contigo sobre tu padre». «¿Mi padre?». Alejandro soltó una risa seca. «¿Qué quiere de mí ahora? ¿Una vez más? Después de todo lo que ha pasado». «Él se preocupa por ti. Se arrepiente de lo que sucedió entre ustedes», dijo Javier, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Conocí a tu padre en las últimas semanas y me habló de ti. Te extraña. Estar sin verme no es lo mismo que extrañarme. Tuvo la oportunidad de ser un padre y decidió no serlo», respondió Alejandro, ahora con rabia, pero Javier percibió que había un profundo dolor detrás de sus palabras. «Entiendo que estás herido, pero quizás ese dolor pueda sanar. Él te escribió una carta», dijo Javier, dándose cuenta de que necesitaba tocar el corazón de Alejandro. «Él quiere disculparse, quiere reconstruir lo que se rompió. ¿Y por qué debería creerte? Eres solo un enfermero que trabaja para él,
replicó Alejandro, manteniendo su mirada fija en la ventana. Tal vez solo le preocupe la herencia. No es solo eso, insistió Javier. Él de verdad se preocupa por ti. Vi el dolor en sus ojos, la soledad. Y yo también tengo mi propio dolor respecto a la familia. Sé cómo se siente ser abandonado. Alejandro se volvió hacia Javier, la expresión de desconfianza comenzando a desvanecerse. ¿Qué sabes tú de dolor de verdad? Estás aquí, sano, con un futuro por delante. Yo no tengo nada. Sé que estás luchando y que no es fácil, pero ¿qué quieres para tu futuro? No puedes dejar que el pasado defina quién eres ahora, dijo Javier con sinceridad. Estoy aquí para ayudar. Vamos juntos. Puedo ayudarte a encontrar a tu padre. ¿Enfrentar a mi padre? No sé si estoy listo para eso, murmuró Alejandro, la hesitación evidente en su voz. Él me abandonó y ahora quiere mi perdón. ¿Qué cambia ahora? A veces las personas cometen errores, y aunque sea demasiado tarde, aún es posible buscar la reconciliación, respondió Javier, poniendo una mano en el hombro de Alejandro. Puedes darle una oportunidad, al menos para escuchar lo que tiene que decir. Alejandro miró al suelo, la batalla interna evidente en su rostro. ¿Y si no puedo? ¿Y si todo esto es en vano? No sabrás si no lo intentas. Y estaré a tu lado. No necesitas enfrentar esto solo, dijo Javier, transmitiendo una confianza que intentaba cultivar en su propio corazón. El silencio se instaló entre ellos y Alejandro comenzó a reflexionar. Finalmente, tras una profunda respiración, murmuró: Quizás podría ir a verle, pero no prometo que será fácil. Estaré contigo, haremos esto juntos, respondió Javier, sintiendo una ola de esperanza brotar en su pecho. El reencuentro entre padre e hijo estaba más cerca que nunca, y sabía que este era un paso crucial para la sanación de ambos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando finalmente llegó el tan esperado día. Don Ernesto estaba sentado en su sillón favorito, aquel que solía ser el centro de sus recuerdos, con las manos nerviosamente entrelazadas. Su corazón latía descompasado en su pecho, una mezcla de ansiedad y esperanza. Javier estaba a su lado, tratando de transmitir una calma que él mismo no sentía. ¿Estás listo, don Ernesto?, me preguntó Javier, ajustando la almohada en la espalda del anciano. Recuerda que solo vamos a conversar. Es tu hijo y aún te ama. Don Ernesto lanzó una mirada ausente por la ventana, donde la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces de la noche. «¿Y si no me perdona?», dijo con la voz entrecortada. «¿Y si todo lo que haga solo empeora las cosas?». «No pienses así», respondió Javier con firmeza. «El perdón es un camino de doble vía. Si te abres a él, puede que él haga lo mismo». Sonrió, tratando de animar al hombre que se había convertido en una especie de abuelo para él. «Además, escribiste la carta. Eso ya es un gran paso». Don Ernesto respiró hondo, recostando la cabeza hacia atrás. «Sí, pero una carta no es suficiente para borrar años de dolor y distancia». Cerró los ojos por un momento, como si buscara el valor dentro de sí. «Solo espero que esté dispuesto a escuchar». La puerta de la sala chirrió al abrirse y la presencia de Alejandro invadió el ambiente. Al verlo, el corazón de don Ernesto disparó. Su hijo estaba allí, en carne y hueso, pero la tensión en el aire era palpable. Alejandro, un hombre de mirada cansada y expresión cerrada, dudó en la entrada, como si estuviera evaluando el ambiente. «Hola, papá», dijo, con voz baja y casi tímida. «Perdón por el retraso». Don Ernesto forzó una sonrisa. «Alejandro, entra, siéntate», gesticuló hacia la silla opuesta, pero el hijo permaneció de pie, con los brazos cruzados. «Yo no sé si esto es una buena idea»,
respondió Alejandro mirando a Javier, quien se posicionó al lado de don Ernesto como un mediador silencioso. «Estamos aquí para conversar», intervino Javier suavemente. «Solo eso. No tiene por qué ser difícil». «¿Difícil? Eso es lo mínimo que esperaría», replicó Alejandro, su tono más ácido de lo que pretendía. Miró a su padre y por un momento hubo un silencio pesado entre ellos. Las palabras no dichas flotaban en el aire como nubes oscuras. Don Ernesto, sintiendo el peso de la situación, finalmente rompió el silencio. «Sé que te decepcioné, Alejandro, y lo lamento. Si me das la oportunidad, me gustaría explicarte». «¿Explicarte qué?», respondió Alejandro, la frustración evidente en su voz. «¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué te alejaste cuando más te necesitaba?» Yo estaba perdido», confesó don Ernesto, su voz temblando. «No sabía cómo lidiar con mis propios errores y terminé alejándome. No fue la decisión correcta, pero soy humano, cometí errores. Quiero corregir eso ahora». Alejandro miró a Javier, buscando un apoyo que él mismo no sabía si quería. «¿Y qué esperas conseguir con esto? ¿Una herencia? ¿Una reconciliación por conveniencia?» «No, no es eso», dijo don Ernesto rápidamente, casi desesperado. «No quiero nada más que tenerte de vuelta en mi vida. El amor que siento por ti nunca desapareció. Solo no sabía cómo expresarlo». La tensión comenzó a disolverse poco a poco, pero aún había un largo camino por recorrer. Javier, percibiendo el cambio en el ambiente, decidió intervenir nuevamente. «Alejandro, tu padre está intentando. Le importas. A veces, abrir el corazón es el primer paso hacia la sanación». Alejandro miró a Javier, quien siempre había estado ahí, ofreciendo apoyo incondicional. Luego miró a don Ernesto, la expresión suavizándose un poco. «Si te escucho, ¿qué me dirás? ¿Puedes ser sincero?» «Te lo prometo», respondió don Ernesto, con sinceridad en sus ojos. «Quiero contarte todo, sobre mis miedos, sobre mis arrepentimientos y sobre cuánto te amo, incluso cuando la distancia nos ha separado». Las paredes que rodeaban a los dos hombres comenzaron a despojarse de su rigidez, y por primera vez en mucho tiempo había una oportunidad de reconciliación. La sala estaba envuelta en un silencio pesado, donde solo se podía escuchar la respiración de don Ernesto y el latido del corazón de Alejandro. El ambiente estaba impregnado de una tensión palpable. Ambos hombres se miraban, como si cada uno intentara descifrar lo que el otro realmente sentía. Javier, al percibir la dificultad de la situación, tomó la palabra en un tono suave. «Señor Ernesto, tal vez ahora sea el momento de que comparta lo que tiene en su corazón. Alejandro necesita conocer la verdad», dijo Javier, mirando al anciano y luego al joven, que parecía atrapado en un torbellino de emociones. Don Ernesto respiró hondo, su mirada fija en el suelo, mientras las memorias danzaban en su mente. Finalmente, levantó la cabeza y miró a los ojos de Alejandro, con la voz entrecortada. «Hijo, he guardado tantas cosas que nunca tuve el valor de decir. Las cartas que escribí a Lucía, las promesas que no cumplí, y el amor que siempre tuve por ti, incluso cuando las cosas se complicaron entre nosotros». Alejandro, con los puños apretados, parecía luchar contra un mar de emociones. «Me abandonaste, padre. ¿Cómo puedes esperar que crea que todavía te importo?». La amargura en su voz era innegable, y Javier sintió la necesidad de intervenir. «Alejandro, por favor, escucha a tu padre. La vida está llena de errores y arrepentimientos, pero también es sobre perdón y reconciliación», dijo Javier, su voz firme pero gentil. «A veces las personas toman decisiones que no entendemos, pero eso no significa que no amen». Don Ernesto, dándose cuenta de que la conversación se estaba alejando del camino que deseaba, decidió ser más directo.
Nunca quise que te sintieras abandonado, Alejandro. La vida me llevó por caminos que no podía prever y me alejé de ti por miedo de fallar de nuevo como padre. Pero siempre he estado aquí y siempre estaré, si me permites. Alejandro, ahora visiblemente afectado, miró a Javier en busca de apoyo. ¿Y qué hay de esta herencia? ¿Qué significa? ¿Solo estabas esperando para decirme que tienes algo que dejarme? ¿O es solo otra forma de intentar comprar mi perdón? La acusación cortó el aire como un cuchillo. Don Ernesto dudó y en un momento de vulnerabilidad decidió abrir aún más su corazón. No se trata de dinero o bienes materiales, hijo. La herencia que dejé es solo un reflejo de una vida llena de arrepentimientos y amores perdidos. Las cartas que escribí a Lucía, los recuerdos que guardé, son lo que realmente importa. Son una parte de mí que quiero compartir contigo para que entiendas quién soy y lo que realmente siento. Javier, viendo que la conversación tomaba un rumbo emocional, decidió apoyar al anciano. Alejandro, esas cartas pueden sacar a la luz secretos que pueden haber impactado la vida de tu padre. Lo que él ha guardado puede ayudarles a entenderse mejor el uno al otro, sugirió, mirando directamente al joven que parecía estar luchando contra sus propias barreras emocionales. Alejandro, con los ojos aguados, asintió con la cabeza. Solo no puedo entender cómo pudiste haber guardado todas esas cosas y nunca haberme hablado. Podrías haberme buscado, incluso cuando las cosas estaban difíciles. Don Ernesto sintió el peso de las palabras de su hijo como una carga insoportable. No supe cómo. El miedo de perderte nuevamente era insoportable. Pero ahora, en este momento, quiero que sepas que todo lo que hice fue motivado por amor. Y si puedo tener una oportunidad de redimirme, de reconstruir nuestra relación, haré todo lo posible por ello. Estoy aquí, con el corazón abierto. Los ojos de Alejandro comenzaron a brillar con una mezcla de rabia y tristeza. Solo quiero entender, padre. Quiero saber por qué nunca me dejaste entrar en tu vida. ¿Las cartas pueden cambiarlo todo? Don Ernesto asintió, emocionado. Pueden. Son un comienzo. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro está en nuestras manos. Intentemos juntos. Los tres estaban al borde de algo profundo, un momento de claridad que podría cambiar sus vidas. Javier, observando el intercambio de miradas entre padre e hijo, sintió que la esperanza comenzaba a florecer entre ellos, mientras el peso del pasado comenzaba a disiparse, dando espacio a la posibilidad del perdón y la reconciliación. La sala estaba envuelta en un silencio cargado, solo interrumpido por el suave sonido de la respiración de don Ernesto y los nerviosos susurros de Alejandro. Después de la intensa discusión sobre las cartas y los secretos que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo, la atmósfera parecía palpable. La tensión que había permeado el reencuentro comenzó a disolverse lentamente, dando espacio a un nuevo entendimiento entre padre e hijo. «No sabía que guardabas tantas cosas, padre», dijo Alejandro, su voz temblando. «¿Por qué nunca me contaste sobre Lucía? ¿Por qué nunca hablaste sobre lo que pasó entre ustedes?» Miró a los ojos de don Ernesto, buscando respuestas. Don Ernesto sintió el peso de las palabras, cada una de ellas resonando en su corazón. «Tenía miedo, Alejandro, miedo de lastimarte aún más. Lo que hice fue un error. Debería haber sido más fuerte, más presente, pero la vida me llevó por caminos que no pude controlar». Respiró hondo, intentando encontrar valor. «Pero eso no es una excusa. Quiero que sepas que te amo y siempre te he amado, incluso cuando estuve ausente». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Alejandro mientras luchaba contra la marea de emociones que lo invadía. «Yo también te amo, papá. Solo no sabía cómo lidiar con el dolor que me causaste, y cuando te alejaste,
Me sentí perdido. Javier, que observaba el intercambio entre los dos, sintió un nudo deshacerse en su pecho. Sabía que ese momento era crucial, no solo para don Ernesto y Alejandro, sino también para él mismo. Alejandro intercedió gentilmente. Todos cometemos errores. Lo importante es que están aquí ahora, listos para reconstruir. Tienen la oportunidad de comenzar de nuevo. Alejandro miró a Javier, un nuevo respeto iluminando su rostro. Has sido muy importante para mí, Javier. Gracias por animarme a venir aquí. No sé si lo habría conseguido sin ti. Don Ernesto sonrió, sintiéndose agradecido por la presencia del joven enfermero. Javier, has sido como un hijo para mí también. Tu bondad y paciencia me han mostrado que aún hay esperanza de sanación. Esto es solo el comienzo, respondió Javier, su voz firme. Tienen mucho que enfrentar, pero esto puede ser un nuevo viaje, un paso a la vez. Alejandro asintió, sintiéndose más fuerte. Quiero intentarlo. Quiero recuperarme, papá. Por nosotros, por nuestra familia. Dudó antes de continuar. No quiero que el pasado nos defina. Quiero que podamos mirar hacia adelante, juntos. La emoción invadió a don Ernesto y estiró la mano, tocando el brazo de Alejandro, como si quisiera transmitir toda la fuerza y el amor que sentía por él. Estaré aquí, hijo mío. No importa lo que pase, estaré a tu lado, y juntos superaremos esto. Prometo que voy a luchar, declaró Alejandro, su voz ahora más firme, no solo por mí, sino por nosotros. Con un gesto espontáneo, don Ernesto atrajo a Alejandro hacia él, envolviéndolo en un abrazo apretado que parecía curar heridas invisibles. Te amo, Alejandro. Siempre estaré aquí para ti. Las lágrimas de Javier se mezclaron con las de ambos, mientras se sentía parte de esa nueva dinámica. Sabía que ese momento era transformador. La escena ante él era un testimonio de la fuerza del amor y el perdón. Vamos a hacerlo juntos, sugirió Javier, una sonrisa esperanzadora iluminando su rostro. Una nueva familia, una nueva oportunidad. Cada uno de ustedes tiene un camino que recorrer y yo estaré aquí para apoyarles. El abrazo se amplió y Javier se unió a ellos, formando un triángulo de amor y esperanza. Estamos juntos en esto, afirmó, sintiendo una ola de emoción. A partir de ahora, no hay más soledad. En ese instante, la reconciliación se convirtió en una realidad palpable. 3 almas, unidas por un pasado complicado, estaban listas para enfrentar un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El amor, finalmente, estaba prevaleciendo, y con él la promesa de días mejores. Javier se encontraba en un estado de confusión y emoción cuando, tras el reencuentro entre don Ernesto y Alejandro, decidió regresar a la casa del anciano. La atmósfera estaba cargada de nuevas esperanzas y promesas, pero algo en el fondo de su mente lo inquietaba. No podía dejar de pensar en las cartas que don Ernesto había guardado a lo largo de los años. ¿Qué más escondía ese legado? Tan pronto como entró en la casa, el olor a papel viejo y polvo lo envolvió, recordándole cuántas historias estaban allí, esperando ser contadas. Mientras exploraba el ambiente, sus ojos se fijaron en una pequeña caja de madera, polvorienta y casi olvidada. Javier la abrió con cuidado y pronto se encontró con una colección de cartas amarillentas por el tiempo. Al comenzar a leer una de ellas, una extraña sensación comenzó a surgir en su pecho. Las palabras de don Ernesto estaban cargadas de amor y dolor, y la firma al final de cada carta lo hizo estremecerse. Lucía, pensó Javier. Era el nombre que siempre había escuchado en las historias de don Ernesto. Con el corazón acelerado, continuó leyendo. Pero, a medida que avanzaba, algo aún más perturbador comenzaba a revelarse. Una carta en particular hizo que su sangre hirviera. En ella,
don Ernesto hablaba sobre un amor secreto, una pasión que resultó en un embarazo no planeado que nunca se reveló. Describía el dolor de perder ese amor y la lucha de ser un padre ausente. «Nunca supe qué pasó contigo, hijo mío», decía la carta. «Siento que fallé en protegerte». Javier sintió una ola de emociones. «¿Mi hijo?», murmuró en voz baja, sus manos temblando mientras sostenía la carta. La conexión entre él y don Ernesto se estaba volviendo cada vez más clara. «No, esto no puede ser verdad», pensó, pero la evidencia estaba justo frente a él. Levantó la vista y con la voz entrecortada llamó a don Ernesto. «Señor Ernesto, venga aquí, por favor». El anciano, que estaba sentado en la sala, rápidamente se acercó, preocupado por el tono urgente de Javier. «¿Qué pasó, Javier?», preguntó don Ernesto, la expresión de ansiedad estampada en su rostro. «Yo encontré estas cartas», dijo, sosteniendo la carta que revelaba el secreto. «Escribiste sobre un hijo que nunca conociste». Don Ernesto se puso pálido. Sus ojos se abrieron en reconocimiento. «¿Leíste eso? Yo no quería que supieras. El dolor de ese pasado me atormenta hasta hoy». «Pero yo soy ese hijo, ¿no?», preguntó Javier, la voz temblando. Podía sentir su corazón latiendo fuerte, cada latido como un eco de la verdad que estaba a punto de revelarse. Don Ernesto dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «No, eso no puede ser. ¿Cómo es posible?». La verdad se desenvuelve ante ellos, y Javier explicó cómo su madre siempre hablaba de un amor perdido, pero nunca mencionó el nombre de don Ernesto. «Siempre supe que había algo más. Lo siento, y ahora, con las cartas, todo tiene sentido». Las palabras flotaron en el aire, mientras don Ernesto parecía luchar contra sus emociones. «Pensé que te había perdido para siempre, que nunca sabría cómo estabas», susurró, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «No me has perdido, señor Ernesto. Estoy aquí ahora, y si me dejas, podemos construir un nuevo comienzo, como familia, un nuevo legado», dijo Javier, la esperanza brillando en su mirada. Don Ernesto, con la voz entrecortada, respondió: «Eres tan parecido a Lucía, la misma mirada, el mismo corazón. Nunca imaginé que lograría encontrarte de nuevo. Entonces hagámoslo juntos, seamos una familia, como siempre deseaste», dijo Javier, extendiendo la mano hacia don Ernesto. El anciano dudó por un momento, pero entonces, con un gesto titubeante, estrechó la mano de Javier. «Sí, hagámoslo». Vamos a construir algo nuevo, a partir de las cenizas del pasado. Mientras los dos se abrazaban, Alejandro entró en la sala, sin saber lo que estaba sucediendo. «¿Qué pasó? ¿Están tan emocionados?», preguntó confundido. Javier sonrió, su voz cargada de emoción. «Alejandro, no vas a creer lo que descubrí». Y así, la historia de amor y superación culminó en un nuevo comienzo. Javier, don Ernesto y Alejandro estaban listos para enfrentar el futuro juntos, como una nueva familia. El amor podía sanar las heridas más profundas y unir corazones que, por mucho tiempo, habían estado perdidos. «Entonces formemos una nueva familia», sugirió Javier, su voz firme. «Estamos juntos en esto». Los lazos que se formaron entre ellos eran más fuertes de lo que cualquiera podría imaginar. Era un comienzo, una nueva aventura, donde el pasado, aunque doloroso, ya no definiría sus vidas. Y así se prepararon para lo que vendría, unidos por el amor y la esperanza.